Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a la segunda parte, después de la historia de Noé, ahora con los descendientes de Noé, siempre en el libro de Génesis. Así de que le invito a que lo vayamos a buscar. Estamos en el capítulo número 10 y los versículos que se van a analizar son los desde el 1 hasta el 32. Pero para acortar un poco de tiempo, porque siempre lo vamos a leer primero solamente los versículos del 1 en adelante, hasta llegar a los que son los hijos de Jafet. Dice, capítulo 10 de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesac y Tiras. Los hijos de Gomer, uno de los nietos. Magog, dice, Askenaz, Rifaz y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas cada cual según su lengua, conforme a sus familias, con sus naciones. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque nos das la oportunidad de aprender más de tu palabra. Y ahora, aprendiendo acerca de las naciones, aquellas que se formaron después del diluvio. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú controlando nuestras vidas. Si hay alguien que necesita de ti para recibirte en el corazón, tócale su vida. También aquel que está enfermo, restáurale. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, veamos. Vamos a desarrollar todo el capítulo, pero vamos a hacerlo en forma seccionada. Es decir, primero los hijos de Jafet, luego los de Cam y luego vamos con los de Sem. No sé si ha observado algo. Los hijos de Noé nacieron en este orden: Sem, Cam y Jafet. Pero primero nos da la lista invertida. Primero los de Jafet, luego los de Cam y luego los de Sem. O sea, los de Sem. El primero que nació va a ser el último en ser analizado con sus descendientes. Ahora, ¿por qué? Porque nos va a llevar al aspecto de la ascendencia. ¿Por qué? Porque la ascendencia nos va a llevar a Cristo. Entonces, no es importante poner primero el que va llevando al linaje de nuestro Señor Jesucristo, sino que primero a las naciones. Porque en un momento determinado a estas naciones se les llamaron las naciones gentiles. De hecho, es la primera parte, la primera vez que aparecen como naciones gentiles. Pero después también vamos a ver que en el mundo, en los hijos de Sem, hay lamentablemente, una gran separación donde se les empieza a llamar gentiles a todo el mundo cuando no es aplicado. Porque los hijos de Sem siguen siendo los hijos de Sem y ahí están incluidas dos grandes naciones. Así es de que denme espacio para poder llegar hasta ahí. Dice aquí, con los hijos de Jafet se llenó, vamos a poner esto aquí un poquito más apretadito para que no se nos mueva. Con los hijos de Jafet se llena la parte de la tierra que nosotros hoy conocemos como Europa. Y la gente empezó a vivir en las costas y en todos los lugares habitables. En esta primera etapa aparecen las primeras grandes naciones. Alemania, Rusia, aparecen también las tierras de Turquía, aparecen las de España, con nombres que antiguamente se conocían. También las tierras de Francia, las tierras de los Países Bajos. Todo esto se llena por medio de los hijos de Jafet. Bien. Luego dice el versículo número 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Put y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabna, Raama, Septeca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrud, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria
y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, y la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, y a Anamín, a Lebabín, a Nuftajín, a Putrusín, a Caslujín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semereo, al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Alma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem. Bueno, llegamos hasta el versículo 20. Analizando desde el versículo 6 al 20, encontramos algo curioso. Aparece unas tierras que se empiezan a diseminar, que son las tierras que ocupa más o menos la tierra de Egipto y todo el norte de África, pero también una mezcolanza donde aparece un personaje que se llama Nimrod, pero Nimrod dice que fue a construir Babel. Esa tierra no le pertenecía a Cam, sino que es Nimrod quien llega hasta Babilonia y ahí construye a Babel, y en Babel hacen una torre. Aquí hay que ser muy claros en esta primera parte. Esto lo voy a desarrollar después, pero en otro sermón, la torre de Babel específicamente, que es el capítulo 11. Pero antes de llegar ahí, hay que tomar en cuenta que este hombre es la representación de la continuidad del ataque de Satanás, utilizando como medio al hombre para aprovechar todas aquellas cosas que le pertenecen a los hijos de Dios. Entonces también llega a Asiria, otra zona que no le pertenecía, y ahí funda Nínive. Si ustedes se dan cuenta, era un príncipe poderoso, hombre vigoroso, delante de Jehová, cazador. Pero esta palabra cazador no se refiere a cazador de animales, sino que a cazar al pueblo de Dios, a aprovechar al pueblo de Dios, a conquistar a los hijos de Dios, porque faltan los de Sem. Y Jafet, pues, tenía la protección de parte de Dios, es decir, los europeos y también los semitas. Pero no hemos tocado todavía las descendencias semíticas. Entre las descendencias semíticas vamos a encontrar dos pueblos. Pero bien, Nimrod se convierte en un vigoroso cazador. Y quiero que volvamos a leer estas curiosidades. Lo vamos a hacer más despacio. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Cus es el primer hijo de Cam. Cam engendra a Cus. Cus engendra entre sus hijos a Seba, etc. Pero dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este poder que es permitido por Dios, evidentemente es para que entendamos que siempre Satanás va a procurar ocupar al hombre para destruir la creación de Dios. ¿Por qué? Porque hace cosas que van en contra, es como un opositor. Siempre se opone al plan divino, haciendo las cosas contrarias. ¿Cuál fue el plan divino? Llenar la tierra. ¿Cuál fue el plan de este hombre? Reunámonos en un solo espacio, construyamos una ciudad. Vigoroso cazador delante de Jehová. No es esto algo bueno, es sobresalientemente algo malo. ¿Por qué? Porque quiere a los hijos de Dios. Esto no es algo que lleve algo preponderante como una virtud, sino que al contrario, tenemos que estar conscientes de que siempre hay personas con mucho poder que van a ejercer dominio sobre ti. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne en la tierra de Sinar,
que está haciendo en la tierra de Sinar. Ha subido. Primero busca el oriente y conquista y arma ahí una ciudad llamada y funda Babel. Otras ciudades que están alrededor, todo Babel, que ahora es Irak, sube en estas series y llega hasta Asiria. Y dice ahí, y edificó Nínive en Asiria, no Siria, que está arriba en el mapa geográficamente, arriba de Israel, en la parte norte. Estamos hablando que está en la parte norte, pero de Irak. Entonces, funda en Asiria una ciudad que se llama Nínive y también Rehobot Cala. Entonces, ¿qué está fundando? En primer lugar, una ciudad para adorar. En lugar de Jerusalén, Babel. Y en lugar de Nínive, el pueblo escogido por Dios está en Jerusalén, pues él funda otro. Y además de eso, de los hijos de Cam, surgen también los filisteos. Surgen los, dice este nombre, Apatrusim y Acasluhim, de donde salieron los filisteos. Y también a los que vivían en Cafarnaúm, y también al Ebeo, al Araseo, al Cineo, etc. A los habitantes de Sodoma, a los de Gomorra. Usted se puede imaginar qué tipo de descendencia era esta. Una descendencia llena de pecado. Venían desde lo que había visto Cam, su padre, al intentar violentar a Noé. Intentar. Nunca, jamás tiene que cruzarse por nuestra mente que fue un acto. Hay personas que identifican, no sé de dónde se sacan, de que su hijo violó a su padre Noé, no sé, porque la Biblia no dice eso, no dice que se llegó, dice vio la desnudez de su padre. Entonces, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar, todas estas ciudades, Arabia, hasta Gaza, que ahora se mantiene todavía en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín. Y todo esto con una preponderancia. Nimrod no solamente trató la manera de cazar, de derrotar a los hijos de Dios, era un perseguidor de los hijos de Sem, perseguidor de los hijos de Jafet. Si se fija, los hijos de Jafet se establecen en un lugar, pero los anda buscando por todos lados, estableciendo ciudades. Y muchos lo han de haber seguido, hijos de Jafet, y ellos estaban determinados a ser siervos. Pero el primer hombre poderoso no surge de Jafet ni de Sem, surge de Cam. Hay que tener mucho cuidado con lo que Satanás y sus planes malévolos siempre están. Estaba esperando la oportunidad. Se embriagó Noé, vio la debilidad y dijo, no, aquí vamos. Este tiene 3 hijos, uno de ellos que destruya a este ser humano. Empieza a conquistar, se molestan, conocen la historia de que han habido un castigo acerca de su padre Cam. Así es de que mucho cuidado con esto, porque también ahora vamos a ver lo que, bueno, hablando de Nimrod, después lo vamos a tocar en el capítulo 11, pero continuemos con los hijos de Noé. Ahora vamos al tercero, que fue el primero en nacer. Este es el que tendrá sobre sus lomos la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Sem fueron Elam, Ashur, Arphaxad, Lud y Aram. Todas estas son ciudades que están en el Medio Oriente. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Heter y Mas. Arphaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Peleg significa dividir. Y Joctán engendró a Almodad, Seled, Haser, Mabet, Gerá, Adorán, Usla, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobán. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Estas tierras principalmente son todas las del Medio Oriente, incluyendo la India, China, parte de Mongolia, las tierras de Arabia, todo lo que ahora conocemos como Irán, Irak mismo, también las tierras un poco más abajo, que están en la India principalmente, que es una gran nación, y la China también. Todas estas acercándose a Dubái, a Qatar, todos estos son hijos de Sem.
y también Jerusalén. Pero Cam ya estaba conquistando ambos lugares. Entonces la Biblia nos enseña esto. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Me habla por sus lenguas en sus tierras, en sus naciones. Solamente había una lengua. Aquí se está adelantando a que cada uno tenía una, pero sabemos por el capítulo 11 que este versículo, del versículo 31, está introducido para cerrar el tema de los hijos de Noé, específicamente de Sem, y todas las naciones. Pero todas las naciones hablaban un solo idioma, no se sabe cuál era. Probablemente algunos, las lenguas más antiguas que se saben por escrituras que pueden existir, las caldeas, por ejemplo, las que están en la Torre de Babel, y también otros afirman que es el hebreo, pero independientemente era una lengua. Así es de que, tomando en cuenta esto, Dios hace las cosas en orden, pero el hombre las desordena, posee lo que no le pertenece, y eso es muy crítico para que en la vida podamos tener oportunidades. Nos agrupamos en grupos cuando Dios nos ha dicho que nos esparzamos por el mundo. Y cuando digo por el mundo no significa que todos vamos a migrar, significa de que tenemos que salir de los espacios y crear nuestros propios ambientes de convivencia. Y esto de vivir bastante apegados es bueno, mas sin embargo no es plan de Dios que viviéramos en ciudades que estaban totalmente saturadas. Para eso Dios nos ha dejado la tierra. Pero muchas personas dicen, no, mucha gente vive en el mundo, ya no. Entonces estamos en contra del plan de Dios. Por lo menos, no disminuyamos. Si somos una pareja, traemos nuestros hijos, traemos 2 hijos al mundo, evidentemente estos van a convertirse en 2 personas que van a traer otros 2. De 2 en 2 se va a multiplicar la tierra. Cuando nosotros muramos, al menos ya van a haber 6 descendientes. Pero eso de que solo tengamos un hijo, bueno, cuando no se puede, pues solo uno se tuvo, pero hay personas que limitan y no quieren tener ningún hijo. Entonces estamos en contra de lo que Dios nos ha determinado. Pero también están las circunstancias de vida que muchas veces se prestan para que algunas personas no tengan hijos, no tuvieron la oportunidad de conocer a alguien con el cual establecer un hogar, y eso no es ningún pecado. Pero tampoco, teniendo la posibilidad de traer hijos a la tierra, al menos no tratemos la manera de disminuir, tratemos la manera de multiplicar y de traer ese gozo a nuestras vidas por medio de los hijos. En este caso, Noé tuvo 3, le dieron muchas alegrías, pero uno de ellos, pues, le dio una decepción muy grande, hay una condena, y luego vienen las consecuencias, no dadas por Noé, sino que por la misma actitud. De ahí surge Nimrod, que establece ciudades. Dios le había dicho, multiplíquense, había tanto espacio, ¿por qué vivir tan aglomerados en una época en la cual había toda la tierra y su plenitud para conquistar? Pero bien, dejemos hasta ahí. Me espero en el nombre de Jesús que hayamos aprendido más de la palabra de Dios, y vamos a pasar en el siguiente oportunidad otro sermón más para analizar el tercero, que tiene que ver con la Torre de Babel. En esta ocasión vamos 3 sermones seguidos, 3 prédicas seguidas del libro de Génesis, para que usted pueda comprender un poco cómo es que se desarrolló esto del diluvio hasta la Torre de Babel. La otra semana vamos a continuar con el libro de Mateo para darle espacio después de las tentaciones de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Si usted es alguien que no conoce a Cristo, todavía no lo ha recibido, recíbalo en su corazón. Dios tiene grandes propósitos para su vida. Si nunca lo ha hecho, dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haberte enviado a morir en mi lugar. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga a todos mis amados hermanos. Les esperamos en el próximo programa. No se lo pierda, esta serie de 3 sermones que han estado y van a estar muy interesantes cuando ya los haya terminado. Así de que la próxima semana, en esta misma semana, con la Torre de Babel, y la próxima con el libro de
Mateo. Bendiciones.